es viva, activa, cortante y penetrante. Es el título del sermón. Y quiero hablar, hermanos, en continuación a lo que hemos estado hablando antes del libro de Hebreos. Hoy nos tocaría leer el libro de Hebreos capítulo 4, los versículos solamente del 12 al 13. Son solamente 2 versículos. Pero el libro de Hebreos es un libro muy especial y por eso que se ha tomado tiempo y seguiré hablando de él a medida que vayamos avanzando en el tiempo, si Dios lo permite. Y vamos poco a poco avanzando en versículo prácticamente tras versículo. Y por eso que el tema viva, activa, cortante y penetrante, ¿a qué se refiere? A la palabra de Dios. Así que vamos a ponernos de pie y leer Hebreos capítulo 4 del 12 al 13. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy bien, vamos a orar. Si alguien me puede ayudar con el cambio aquí de las láminas. Oremos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia, venimos, Señor, para darte gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque hemos podido leer tu palabra, pero ahora esperamos que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos, cuando hablamos de la palabra del Señor, estamos hablando de este libro santo, de la Biblia. Un libro que ha sido odiado por todos los años y ha querido ser destruido a toda costa. Se han tratado de quemar las Biblias y no ha funcionado. Han habido gobiernos que han matado a personas, las han colgado, las han quemado en la hoguera, y otro tipo de atrocidades solamente por encontrarlas leyendo la Biblia. Un gran tiempo atrás, el mundo experimentó algo que se le llamó el oscurantismo, donde la Biblia no se podía traducir al idioma vernáculo de las personas. Solamente tenía que leerse en el latín antiguo para que no se entendiera. Porque la Iglesia universal, la Iglesia católica, no quería que nadie entendiera la Biblia. Y esto se le llamó el oscurantismo. Y a través de los años fueron muchas personas sacrificadas precisamente por la Santa Inquisición, lo cual tenía que ver con matar a gente que eran cristianos, evangélicos más que nada. Y muchos de ellos, como dije, fueron quemados en la hoguera. Y otro tipo de atrocidades. La palabra de Dios nunca, jamás podrá ser destruida. Han pasado años y continúa en pie. Se ha traducido a todos los idiomas del mundo entero. Por lo menos hay idiomas escondidos en Australia, de tribus pequeñas en otros lugares de las Amazonas, donde se está traduciendo aún en el día de hoy.
Pero nadie podrá destruir y detener la propagación de la Biblia, pero no me refiero a la Biblia, me refiero a la palabra de Dios. ¿Qué significa eso de que sea la palabra de Dios? Lo tomamos a la ligera, no lo podemos comprender, la profundidad de lo que significa de que este libro es la imprenta de lo que Dios ha verbalizado, de lo que Dios ha dicho, se ha puesto en un libro para que nosotros podamos leer lo que Dios habló. La palabra de Dios, acabamos de leer, es viva, activa, penetra y corta. Y el versículo dice que corta el alma y corta el espíritu y corta los tuétanos de los huesos, lo cual implica el cuerpo también, la carne. Y el versículo sigue diciendo que la palabra de Dios discierne, identifica, revela tus pensamientos. No hay pensamiento que se esconda de Dios. Aunque yo no escuche, ni el vecino escuche, ni tu compañero o compañera escuche lo que tú estás pensando, ante Dios es como si se hablara en alta voz. Tanto lo bueno como lo malo. Dios lo escucha. Por eso dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos de la mente y las intenciones, implicando de que no lo que tú has decidido hacer, no lo que tú estás por hacer o decir o manifestar, sino que las intenciones del corazón implican lo que tú pretendes y todavía no lo has hecho, sino que lo estás recién maquinando. Esa es tu intención del corazón. Dios lo sabe por anticipado. Esa es la palabra de Dios. Aquí tenemos un arma que te destruye en el infierno o te da vida eterna, que te da vida eterna con Dios o te manda al infierno aquí. Eso es lo hermoso de ser amigo o enemigo de Dios. La palabra de Dios continúa diciendo, nada se puede esconder de la palabra de Dios. Y yo quiero estar apuntalado de esa forma. Yo quiero que la palabra de Dios me identifique. Yo quiero que la palabra de Dios ponga su luz en mí y me muestre las debilidades que tengo, la flaqueza que tengo, la impureza que tengo, la maldad que hay en mi corazón. Yo quiero que la Biblia lo revele, para que todo eso salga a la luz de la palabra de Dios, precisamente así lo dice, y pueda ser limpiado por la sangre de Cristo. Yo no quiero andar cochino, no quiero andar sucio con maldades en mi mente, en mi corazón. La palabra del Señor lo dice en el Apocalipsis. El que sea santo, santifíquese más. Ese versículo me llama la atención y lo asimilo constantemente. La palabra de Dios es viva, dice, y eficaz. ¿Qué significa de que es viva? Hermanos, en el griego la palabra vida habla de algo que se llama rema, lo cual implica de que no está muerta. Por eso que pongo ahí, no está muerta la palabra de Dios. Es viva, respira, piensa y decide.
Eso es lo que significa que la palabra de Dios es viva. No este libro, obviamente, sino el contenido que es producido por la boca de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva, implica de que es activa. En este momento, la Biblia es activa, se mueve, decide, cambia, transforma corazones, impacta y, como te dije anteriormente, te lleva al cielo o al infierno, dependiendo tu decisión. Por eso, hermano, cuando hablamos de la Biblia lo tomamos a la ligera. No entendemos que en este libro de 2 páginas, de 2 tapas y tantas páginas internas, está escrita la palabra dicha, vocalizada por el Dios eterno. Y que cuando tú tomas la Biblia y la lees, estás solamente repitiendo lo que Dios determinó que se pusiera en este libro. La palabra de Dios, al ser viva, está en plena acción. Toda palabra de Dios está en plena acción. Eso es lo interesante. Cuando alguien te lee la palabra de Dios, cuando alguien te explica la palabra de Dios, cuando alguien pronuncia palabra de este santo libro, hay virtud. Escúchame bien. No hay virtud en quien lo dice. Hay virtud en lo que se dice. No hay virtud en el estuche en donde se lleva a cabo la pronunciación. Pero hay virtud en el efecto que hacen las palabras dichas por Dios, porque son de Dios. Por eso que aquel pastor, aquel predicador que se cree por lo que dice y que camina de un lado para allá y para acá y se cree que es el centro de la atracción por lo que está diciendo, solamente lo que dice está activo. Dios puede utilizar un burro como lo utilizó, o un niño como también lo hizo. Por eso que la gracia, la honra y la gloria se la lleva Dios. Este libro es el que produce el cambio, no quien lo expresa. Por eso que los grandes hombres de Dios, los que hablaron grandeza de Dios, Moisés, David, o los profetas, grandes hombres de Dios como Isaías, o los demás profetas, ellos decían, así dice el Señor. Y decían lo que tenían que decir. Ellos inmediatamente daban el crédito a Dios por lo que iban a decir. Cuando logramos entender y hacer la división de estas cosas, entendemos por qué la palabra de Dios dice es viva. Y luego dice que es eficaz. Pero hablar de que la palabra está en plena acción en tu vida ahora. La palabra del Señor dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, noten ustedes, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Implicando de que toda palabra que se entrega va a ejercer algo en tu corazón. Va a impactar y va a transformar algo en tu corazón. Volviendo a lo que decía la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Interesantemente, la palabra eficaz significa de que la palabra de Dios es efectiva. Nada, absolutamente nada de lo que se diga va a quedar sin hacer efecto. Algo va a ocurrir en ti. ¿Te vas a poner de pie y te vas a ir de la iglesia? Ese es un efecto.
¿Vas a quedarte diciendo gloria a Dios por lo que he escuchado? Ese es un efecto. Si te retiras y en tu casa vas a llevar a cabo algo y te recuerdas de la palabra de Dios, es porque hizo efecto. Nunca jamás, por lo más mínimo que se diga en un púlpito o en cualquier lugar, en una sala de escuela dominical, la palabra de Dios va a hacer efecto, de alguna forma u otra. Así que el corazón es como una tierra, dice la palabra de Dios, donde cae la semilla. La semilla puede caer y puede entrar y germinar y dar un gran árbol o gran fruta, como puede que sea tan dura y eventualmente no puede penetrar. Pero aún así va a ser algún tipo de efecto. ¿Cuál sería el efecto? Condenación a aquellos que la rechazan. Bendición y salvación eterna a aquellos que la reciben. Cuando dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva y eficaz, al decir eficaz significa que ejerce cambios. Por eso que el cristiano, y está dicho por la Biblia, debe ser como la aurora. Debe ser como el día que se va levantando, dice, hasta que el día es perfecto. El cristiano no puede levantarse como el sol y después retroceder. El cristiano va en aumento, dice, hasta que el día es perfecto. Hasta llegar implica un avance hasta la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Siempre va a haber un cambio en un corazón fértil. No va a haber un cambio en un corazón duro. La palabra de Dios va a hacer un efecto dramático en tu vida si abres tu corazón. La palabra de Dios dice que es eficaz, lo cual significa que logra su propósito. Cualquiera de los dos propósitos, la palabra de Dios va a lograrlo. Llevarte al cielo o mandarte al infierno. Pero va a lograr su cometido. No se va a quedar nunca sin hacer nada. Y la palabra de Dios lo dice. La lluvia dice, riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Por eso subrayo eso. La palabra de Dios va a hacer lo que Dios quiere y será prosperada en aquello para que la envíe. Aunque prosperar implique mandarlo al infierno, pues esa va a ser la forma en que se va a cumplir. Wow. Palabra de Dios, hermanos, dice que la palabra de Dios hizo los cielos y la tierra. Y cuando yo pienso en eso, hermanos, quisiera que usted lo pensara conmigo. Piense en un momento. Dios, en algo que se llama el ex nihilo. No se preocupe de esa palabra. El ex nihilo significa que no había nada de nada. Ni la nada existía. Había un vacuo, un vacío. Ni la palabra, ni el concepto de vacuum existía. Era ex nihilo. Y Dios, existiendo eternamente, en algún momento de la existencia de Dios, no del hombre, Dios dijo, hágase el universo. Y comenzaron las moléculas a moverse y en el cosmos, que el hombre en la actualidad no sabe a lo que llega porque no hay forma de poder llegar al fin del cosmos, del universo. Dios hizo todo lo que existe y lo que nosotros no nos imaginamos. ¿Usted cree que usted es la única persona en el universo? ¿Usted cree que es la única entidad que puede respirar y tiene vida y tiene pensamiento? En un Dios magno, soberano, eterno, sempiterno, ¿usted cree que somos los únicos? Cuando la palabra de Dios dice que llegamos al reino de los cielos y miramos y vemos un mar incontable de seres. Y todos alababan y adoraban a uno solo, al Dios soberano, Jehová de los ejércitos.
Es algo sorprendente que tú y yo vamos a participar de eso, porque hemos tomado la palabra de Dios en serio. La palabra de Dios entregó los 10 mandamientos, sí. Lo que el hombre rechaza, lo que el hombre tira por un lado, los 10 mandamientos, lo que se ha fragmentado según los judíos a 613 mandamientos más sacados de esos 10. Y donde se nos da la moral humana. El no robarás, el no adulterarás, el no mentirás y todo lo demás. La moral humana, que cuando el hombre viola uno solo de esos mandamientos, destruye toda facultad de poder ser ante Dios un ser justo. Pero la palabra de Dios, hermanos, habla a los profetas diciendo, dice Jehová. Ellos no se atribuían la profecía que daban. La palabra de Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy y ese es mi nombre. Señor, pero ese no es un nombre, ese es mi nombre. Y con ese me recordarás por los siglos de los siglos. ¿Cómo te llamas? Yo soy el que soy. Yo existo. Esa es la traducción reducida. Yo existo. La palabra de Dios escribió en la pared a un rey llamado Belsasar. La palabra de Dios se hizo carne a través de Cristo Jesús. Y la palabra de Dios, quiéranlo o no, es relevante para ti y para mí. Y la explicación de la palabra relevante significa de que es activa, de que funciona, de que es real, de que te sirve, de que está vigente en tu vida, en tus pensamientos, en tus intenciones. Ella está dentro de tu corazón. Ella está haciendo algo, está germinando y te está llevando a una perfección. Cada vez que lees la palabra de Dios hay bendición a tu vida. Por eso que la palabra del Señor dice que el último libro de la Biblia, allá en el Apocalipsis, dice, el que lee esta palabra tendrá bendición. No lo dice en ninguna otra parte de las Escrituras. Dice, el que escucha estas palabras tendrá bendición. ¿Qué hay en este libro? Que al escucharlo hay bendición divina, no bendición humana. Por ser mi cumpleaños, agradezco a los hermanos que han extendido una tarjeta con una dádiva adentro. Me sirve y les doy muchas gracias a ustedes. Gracias y oro por ustedes por la dádiva que me han dado. Pero hermanos, la palabra de Dios no da dinero, da vida eterna. Y por supuesto, aunque muy agradecido estoy, esto lo prefiero. La palabra del Señor dice, come de este libro, cómelo. ¿Qué significa eso? Significa que debe ser nuestro alimento día tras día, porque tú comes por lo menos 3 veces al día, por lo menos 3 veces, y come de lo mejor. La palabra de Dios dice que debemos de comerla, porque es nuestro alimento espiritual. ¿Y por qué digo que es relevante? Porque le estamos hablando del libro de Hebreos. Hermanos, si quiero hacer un pequeño recuento rápidamente. El libro de Hebreos comenzó hablando de lo que Dios le había dicho a Moisés por allá por el libro de Números, 1440 años antes de Cristo. Y ese tema, en particular, David lo volvió a repetir 1000 años antes de Cristo y lo podemos leer en Salmos 95. Eso mismo que ustedes ven allí, lo volvió a mencionar el Espíritu de Dios a través del libro de Hebreos en Jerusalén, por allá por el año 65 después de Cristo. Y hoy día, en el siglo XXI, por no decir el año, lo vuelve a repetir un predicador ante ustedes. El mismo tema. Por eso que la palabra de Dios es relevante. Porque es relevante
lejos en ese tiempo como ahora. Y sirve para ti en todo el sentido de la palabra. Por eso quiero ir terminando con esto, para que ustedes entiendan qué es lo que tienen ustedes en este libro santo. La palabra de Dios es plenamente total, completa y concreta, libre de adaptaciones o modificaciones. Aquí tenemos todo. Eso significa que la palabra de Dios es absoluta. No es relativa. La palabra de Dios no es relativa. No es relativa a quien diga eso no me sirve a mí. Está equivocado. Aquella persona que dice esta palabra no me sirve porque yo soy de otra época, está equivocada. La palabra de Dios es absoluta, total, completa, libre de adaptaciones y modificaciones. Otra cosa, la palabra de Dios es clara, es evidente y no es una corazonada, ni es infundida por emociones ni estímulos. Alguien no fue estimulado a escribir esto, fue el Espíritu de Dios que entregó esta palabra santa a través de inspiración por el Espíritu de Dios a los hombres que escribieron. Por eso se le llama una escritura plenaria que solamente vino de parte de Dios. Es sorprendente lo que significa o poder entender de que hayan recibido esos hombres la palabra de Dios y ponerla en la escritura. Eso significa que la palabra de Dios es objetiva y no es algo subjetivo que aprendemos, que tenemos que leer con un vaso de agua, como alguien dijo al lado, y tonterías así. Es objetiva, es propia. No es objetiva según tu estímulo o según lo que pienses o lo que sientas. La palabra de Dios es autónoma. A lo que cualquier persona, implica esto, grupo o entidad desee. O sea, autonomía. No importa lo que yo piense, no importa lo que aquella persona sienta, la palabra de Dios es independiente. Si yo estoy triste, la palabra de Dios no está triste. Si yo estoy preocupado, la palabra de Dios no está preocupada. ¿Comprende? Es totalmente independiente a lo que yo piense o a lo que yo sienta. Esa es la palabra de Dios que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Queremos y debemos abrazarla, comerla, sentirla, apropiarnos del mensaje que Dios nos ha delegado, nos ha entregado a través de la Biblia. Por ende, la palabra de Dios no es dependiente a absolutamente nada. No depende de mi circunstancia. Por eso el siguiente punto es que la palabra de Dios es aplicable a todas las personas. No importa si es viejo, si es joven, si es chico. No importa si es alemán, si es chino, si es cubano. No importa el país. No importa si soy pobre o rico. No importa el lenguaje que hable. No importa dónde haya nacido. La palabra de Dios es aplicable a todas las personas, sean tribus, pueblos, lenguas o naciones. Por ende, la palabra de Dios es universal. Al indio del Mato Grosso, la palabra se aplica a él. Va al infierno o va al reino de los cielos. Por ende, la palabra de Dios no es local. No es de un grupo propio. Que alguien diga es mía y no de los demás. Como lo intentó hacer la Iglesia Católica. Quitarle la eficacia de la palabra de Dios. Por cierto, la palabra de Dios es permanente. No sufre ningún cambio a través del tiempo o circunstancias contemporáneas. No importa lo que pasa, la Segunda Guerra Mundial o la Tercera Guerra Mundial. La palabra de Dios es permanente, implicando de que es constante y no es fluctuante. Hermanos, la palabra del Señor dice, el cielo y la tierra pasarán,
Pero mis palabras no pasarán. Pensaba en ese versículo hoy día por la mañana. El cielo y la tierra se desvanecerá. Es una traducción aplicable. Pero mis palabras permanecerán eternamente. Ese es el concepto de ese versículo. Quiero decirte algo, hermano, para terminar. Solamente tocamos 2 palabras de la Biblia. De aquel pasaje que leímos, de Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero para mi sorpresa, la palabra eficaz en el español, lo cual la leí en el hebreo para ver qué es lo que significaba en el griego. La leí en el griego. Y la palabra eficaz traducida para nosotros en el original, escrita de esa forma, la palabra no es eficaz, es energía. Cuando yo leí esa palabra, que la palabra de Dios es viva y es energía, aparte de todo lo demás que mencionó, es como una especie de sinónimo. Porque no puede haber vida si no hay algo que la produce, energía. Eso significa que cuando tú escuchas la palabra de Dios, algo va a producir en ti que no es tuyo. Es la energía de Dios. Es la virtud de Dios. Es la eficacia de Dios, que quieren estar en ti. La palabra de Dios dice de que al aceptar a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios viene a morar en nuestra vida para que seamos más como Cristo. La palabra de Dios nos dice de que al conocer a Jesús venimos a tener una nueva naturaleza. Hermano, Dios quiere hacerte como Él prácticamente. Cuando Cristo Jesús resucitó, Pablo dijo que Él es el primero entre muchos hermanos que vamos a resucitar. Dios nos llama a ser como Cristo a través de esta palabra, la Biblia. Léela, ámala. Hoy en día llevamos un teléfono y las Biblias se están quedando en el estante con polvo, ni las miramos. Claro, la tecnología nos ayuda, pero cuando llegues a tu casa, no te pongas a mirar solo el Facebook o el TikTok. ¿Cuál es el otro? También abre la palabra de Dios, léela, súmete en ella, que de lo bueno hay pocos, hermanos, y tú vas a ver quiénes son, porque la palabra dice: con tus ojos mirarás y verás la recompensa. Pero yo le dije al hermano, yo le decía a la hermana, le hablábamos: con tus ojos mirarás la recompensa. Señor, pero fuimos a la iglesia. Ya sabemos el versículo. Esfuérzate, hermano, y sé valiente. Entrega tu vida a Cristo. Lo que está pasando alrededor no es casualidad. Es un llamado a la iglesia. La palabra del Señor dice: después de la apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Los que creyeron y se fueron, lo tomaron todo a la ligera. Eso significa apostasía. Rechazaron. Que tú no seas uno de ellos. Amén. El Señor te bendiga, hermano. Vamos a ponernos de pie para orar. Amado Dios, ante tu santa y divina presencia, vengo una vez más, Señor, proclamando tu palabra,
viva, real, eficaz, energética, que nos da vida eterna. Aleluya, nos da vida eterna para siempre por ti, Señor. Gracias, Padre mío, por el alimento que nos das. Nos ponemos en tus manos hoy para que nos enseñes a ser fieles, para hablarnos a tiempo y afuera de tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar